El tema de hoy es: todo yugo se pudre por el Espíritu Santo. Todo yugo se pudre por el Espíritu Santo. Es bueno, hermano, hermana, que usted y yo y todos aquellos que conocemos al Señor recordemos siempre su palabra. Es bueno que en toda conversación que tengamos entre hijos e hijas de Dios, debe hablarse palabra de Dios, es decir, para la edificación de cada uno de nosotros. Debemos edificarnos de forma constante, de tal manera que usted y yo estemos en paz y todos los hijos y las hijas de Dios estén en paz. Por ello, vamos a recordar muchos puntos hay para recordar de la palabra de Dios. Pero hoy se va a hacer un resumen para que usted se acuerde y vea cómo Dios Todopoderoso es tan grande, es tan bueno, tan poderoso, todopoderoso, que tiene amor y misericordia por todos aquellos que confían en Jesús. Bien, entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Como primer punto, la palabra de Dios. La palabra de Dios fue dada a los hombres para que obedezcamos y la entendamos. Así está escrito. La palabra de Dios fue dada a los hombres. Al decir a los hombres, se refiere tanto al varón como a la mujer. La palabra de Dios fue dada a los hombres para que obedezcamos y la entendamos. ¿Qué nos dice Josué capítulo 1, versículo 8? Josué capítulo 1, versículo 8. Nosotros leemos la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina del año 1569. Josué capítulo 1, versículo 8. El libro de aquí, esta ley, nunca se apartará de tu boca, mas de día y de noche meditarás, es decir, pensarás. No dice meditación, meditarás, pensarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y entonces lo entenderás. Bien claro, la palabra de Dios no debe apartarse de tu boca. ¿Está entendiendo? Por eso entre hijo e hija de Dios debe haber conversación de la palabra de Dios. De un 100% de la conversación, usted tiene que hablar el 80% la palabra de Dios. Hermano, hermana, estamos diciendo la palabra de Dios. No estamos diciendo el testimonio de usted. No estamos diciendo cómo Dios lo ha levantado, lo ha llevado al éxito o donde lo haya llevado. Entre hermanos, hermanas, creyentes, temerosos de Dios, solamente se debe conversar la palabra de Dios. Eso usted tiene que entenderlo. No puede tener una conversación, mira, ¿sabes qué? Dios me ha ayudado, he hecho un buen negocio, he llegado a la cúspide, he llegado al éxito, Dios me ha ayudado. Hermano, hermana, hable la palabra de Dios.
Por eso dice bien claramente, la palabra de Dios nunca se apartará de tu boca. Segundo punto, de día y de noche pensarás en él. Es decir, vas a recordar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? ¿Qué es lo que Dios te ha enseñado con su palabra? No testimonios, su palabra. Todo tiene que recordar en el día y en la noche. Para que guardes, es decir, que cumplas conforme a todo lo que está en el escrito. ¿Está entendiendo? Hermano, hermana. Dice que la vanidad, las personas que son vanidosas, están hablando de sí mismos. Y las orgullosas son aquellas que están acompañados de la rebeldía y de la soberbia. Por eso dice la palabra, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si usted quiere ser un vanidoso, siga hablando de usted, siga hablando de lo que y demás otras cosas. Pero si usted es un hija de Dios, hable de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando usted dé cumplimiento, que esté hablando la palabra de Dios, que de día y de noche está pensando en la palabra de Dios, está recordando la palabra de Dios, y usted está cumpliendo la palabra de Dios, 4 pasos. Entonces, ¿qué viene? La respuesta. Prosperará tu camino. Va a prosperar usted, espíritu, alma y cuerpo. De esa manera usted va a prosperar. Espíritu, alma y cuerpo. Y ahora viene lo más importante. Y entonces lo entenderás. Estamos leyendo la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, del año 1569. En otras versiones, esta última parte no existe. Y lo entenderás. Es decir, usted va a entender y comprender perfectamente la palabra de Dios. Lo va a hablar con tanta facilidad. Y va a recordar con tanta facilidad la palabra de Dios. No es necesario que usted aprenda el libro, el capítulo, el versículo. Lo que usted tiene que aprender y recordar es la palabra de Dios. Cuando usted recuerde la palabra de Dios, cuando usted esté pensando en la palabra de Dios, cuando usted esté hablando de la palabra de Dios, cuando usted esté obedeciendo la palabra de Dios, su camino prosperará. Usted va a prosperar en espíritu, alma y cuerpo. Y luego va a entender toda la palabra de Dios. Entiéndalo. La palabra de Dios fue pensada por el Padre, hablada por el Hijo, Jesús, escrito por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios no tiene tiempo, principio
y fin. Es decir, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Está entendiendo? Cuando usted dialogue la palabra de Dios con hijos, hijas de Dios, usted va a entenderlo. Lo va a entender. Por eso la palabra de Dios no tiene principio ni fin. Entiéndalo. Anule ese error de decir que fue escrita por seres humanos en un determinado tiempo. Por eso existen capítulos y versículos. Deséchelo. Es un error. Es un error cuando se dice que la palabra de Dios fue escrita por hombres. No han leído la palabra de Dios y quieren que se les explique todavía dónde está escrito. A ver, muéstreme. ¿Cómo se le puede mostrar a un incrédulo si la palabra de Dios no la comprende ni lo entiende? Y aquellos leyudos, sumamente sabios, que consideran que la palabra de Dios ha sido escrita por seres humanos, están más equivocados que ellos mismos. La palabra de Dios lo pensó el Padre, lo habló el Hijo, Jesús, y lo escribió el Espíritu Santo. Entonces no tiene principio, no tiene fin. La palabra de Dios no tiene principio ni tiene fin. Más aún no fue escrito por ningún ser creado, ni por ángeles, menos aún por seres humanos. Entiéndalo. Por eso es un error que cuando dicen, bueno, el libro ha escrito él, no es así. Ponen nombres de personas, de seres humanos. No es así. Por eso, usted debe desechar eso de lo que se dice ha sido escrito por seres humanos. La palabra de Dios jamás ha sido escrito por seres humanos, ni tampoco se llama Biblia, ni tampoco tiene ese nombre, Biblia. Es palabra de Dios, nada más. Recuerde y nunca se olvide, la palabra de Dios no fue escrita por voluntad humana. Punto 2. El Espíritu Santo pudre todo yugo. Entiéndalo. Comprenda lo que estamos haciendo este resumen, porque usted lo conoce. Usted conoce la palabra de Dios. Por eso estamos haciendo un resumen. Es muy difícil hacer un resumen total de toda la palabra de Dios, pero sí podemos sacar un extracto para podernos agarrar y tenerlo nosotros para seguir cumpliendo, para seguir adelante con Jesús. Siguiendo a Jesús. La palabra cristiano, ¿qué significa? No, cristiano viene de Cristo. Oiga, usted está más errado. La palabra cristiano significa seguidores. Somos seguidores de Jesús, el Cristo. Eso significa cristiano. Aquel que se llame cristiano, pues tiene que ser seguidor de Jesús, el Cristo. Y si Jesús, el Cristo, te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida,
pues entonces tiene que seguirlo a Jesús, el Cristo, a nadie más. Por eso en este punto 2, el Espíritu Santo pudre todo yugo. Oiga, usted lo sabe. Y si ahora se olvidó, ahora recuerde. El Espíritu Santo pudre, deshace, desmenuza, destruye todo yugo. Entiéndalo. Por ello la palabra de Dios tiene poder. Destruye todo aquello que al ser humano le es difícil deshacerse o quitárselo. Segundo a segundo, minuto a minuto, día tras día, el ser humano quiere quitarse lo que le agobia, lo que le atormenta, lo que le da miedo, pero no puede. Necesita la ayuda de Dios Todopoderoso para que su poder, su palabra, en el momento en que Él habla, pudra todo yugo. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 10, versículo 27? Isaías capítulo 10, versículo 27. Y el yugo, lo que te mantiene esclavo, se empodrecerá, se pudrirá delante de la unción, Espíritu Santo. Muchas veces, hermano, hermana, el ser humano tiene muchos vicios y no puede deshacerse de esos vicios. Muchos a veces lo manifiestan exteriormente, es decir, se muestran tal como son. Y uno dice, ese es tal, ella es cual, así, asá. Y esas personas quieren ser libres y no pueden. A veces son mentirosos, son mitómanos, son maldicientes. Y no pueden quitarse ese vicio. Y si profundizamos más todavía, empezamos a ver muchas cosas, o mejor dicho, a oír muchas cosas. Y esas personas no pueden. Por eso, con la palabra de Dios, la unción del Espíritu Santo pudre ese vicio, lo deshace, lo destruye. Hay personas que tienen miedo de todo, de hablar, miedo de expresarse, miedo de reclamar sus propios derechos, miedo de invertir, miedo de su futuro. Todo tipo de miedo tienen. Solamente la palabra de Dios va a podrir, con el Espíritu Santo va a podrir ese vicio, ese miedo que tiene. Entiéndalo. Como punto 3, la palabra de Dios limpia, entiéndalo. La palabra de Dios limpia. La palabra de Dios limpia. Entonces el ser humano es limpio. Por eso debe entender y comprender que la palabra de Dios limpia y anule ese error de decir que la palabra de Dios es limpia. La palabra de Dios limpia, saca todo pecado y toda maldad, y el ser humano es limpio.
Mire, hermano, entienda esto. Muchos religiosos enseñamos la palabra de Dios es limpia. Y eso no está escrito así. Pero uno levanta la mano y dice, Reina Valera, está escrito así. Es pues una mala traducción. Estudie. No se quede en una sola revisión. En la palabra de Dios está escrito. La palabra de Dios limpia. Entiéndalo. No, la palabra de Dios es limpia. La palabra de Dios limpia. Todo ser humano que lea la palabra de Dios, todo ser humano que estudie la palabra de Dios va a ser limpio. Limpio, sin pecado, oiga. Porque la palabra de Dios le va a llevar al arrepentimiento. Y usted se va a arrepentir y va a pedir perdón al Dios Todopoderoso. Va a ser limpio. La palabra de Dios limpia. Ya no va a tener temores, ni miedos, ni vergüenza. Va a ser fortalecido. Entiéndalo. La palabra de Dios limpia. Uno dirá, pero oiga, y una enfermedad, oiga, cuando usted sea esquizofrénico, la palabra de Dios le limpia y lo sana. Otro levantará la mano y dirá, y el parapléjico, la palabra de Dios lo cura, lo sana, lo limpia. Todas las enfermedades es por el pecado. Entiéndalo. Todas las enfermedades es por el pecado. Por el pecado que usted cometió. Y usted levantará la mano y dirá, pero yo ya me he arrepentido, gloria a Dios. Siga leyendo la palabra de Dios. Y va a haber muchas maravillas. Porque la palabra de Dios limpia. Entienda, la palabra de Dios limpia. Si usted entendería perfectamente la palabra o el término limpia, en la palabra de Dios, ¿qué le dice? Le quita toda la maldad, toda la perversidad, toda enfermedad, todo pecado. Ya no tiene pecado, oiga. Entiéndalo. La palabra de Dios limpia. Por eso, hermano, hermana, solamente se confiesa a Jesús. Y nadie puede confesar a Jesús si es que no leyó primero la palabra de Dios. Nadie puede pedir perdón a Jesús si no conoce la palabra de Dios. Si no conoce a Jesús, ¿cómo le va a decir Jesús, perdóname? Va a decir cualquier otra cosa. Por eso la palabra de Dios limpia. ¿Qué nos dice? Proverbios capítulo 30, versículo 5. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Toda habla, es decir, toda palabra de Dios limpia. Ahí está. Agáseselo. Léalo todo el rato.
La palabra de Dios limpia. Limpia. Usted va a estar limpio. Si usted lee primera de Juan capítulo 1 versículo 9, dice: si confesares tus pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar todos tus pecados. Que Dios después dice: y limpiarte. Y te limpia de toda maldad. ¿Ahora está entendiendo? ¿Está entendiendo? Por eso también dice, Jesús también lo repitió, que la palabra de Dios limpia, y todos aquellos que lo obedecen son limpios. ¿Esto por qué estamos hablando? Porque uno dice: ah, no, ¿saben qué? Eso está en Proverbios. Y otros levantan la mano: sí, eso está en el Antiguo Testamento. Veamos qué nos dice el Nuevo entonces. Lo leeremos. Juan capítulo 15, versículo 3. Juan capítulo 15, versículo 3. Jesús mismo está hablando. Jesús mismo está diciendo: ya ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. ¿Entendió? Les repito, ya ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. ¡Listo! La palabra de Dios limpia. Y si usted estudia la palabra de Dios y usted aplica la palabra de Dios, es decir, obedece la palabra de Dios, usted es limpio. Oiga, no necesita ir a ningún lado. No necesita buscar una persona y decirle: ¿sabes qué? Quiero pedir perdón. En el momento en que usted esté leyendo, esté estudiando la palabra de Dios y le dice a Jesús: te pido perdón, en ese instante usted está limpio. Entiéndalo. Hay muchas personas que dicen que jamás nadie me va a poder perdonar de todo lo que yo he hecho. ¿Qué dice Jesús? Ven acá y confiesa. Eso te dice Jesús. En el lugar donde estés, en ese lugar, en tu habitación, en el vehículo, caminando, en un lugar donde te encuentres, como te encuentres, alegre, triste, como esté, pedí perdón. Y Jesús te limpia en ese instante. Qué pecado tan fuerte, tan grande que usted ha hecho, que Jesús no le va a limpiar. Dios es perdón. Jesús es perdón. Por eso perdona. Él perdona. Oiga, pero yo tengo 95 años. Tantas barbaridades que he hecho. Más bien dé gracias a Dios, tiene 95 años y le da tiempo el Señor para que usted pida perdón y deje de gritar que tiene 95 años y ponga y arrepiéntase. Pídale perdón. Dejen de decir: tanto he pecado, tanto he hecho daño, tanta maldad que hice. Deje de decir eso y póngase y arrepiéntase y pida perdón a Jesús de forma directa.
Nada más es. Y usted va a ser limpio. Hermano, yo soy creyente de 30, 50 años. Muy bien, felicidades. Puede ser usted hasta de 1000 años cristiano. Arrepiéntase. Pida perdón a Jesús. Y Jesús lo hará limpio. Entiéndalo. Hermano, hermana, ya hemos aprendido, el sol sale para malos y buenos. El Señor da lluvia para buenos y malos. Tenemos tiempo. Busquemos a Jesús. Nos arrepentiremos para que estemos limpios. Por eso, nadie puede decir, esto está en el Nuevo Testamento, eso está en el Antiguo Testamento. Hacen divisiones que ni ellos mismos entienden. La palabra de Dios es una sola. Llámele usted Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Antes, después, ley, gracia. Dele el nombre que usted quiera. La palabra de Dios es una sola, desde Génesis hasta Revelaciones. No hay más. Es una sola, desde Génesis hasta Revelaciones. Así que anule, deseche Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. Ley, gracia, deséchelo y diga la palabra de Dios es una sola, Génesis hasta Revelaciones, no hay más. Así como la palabra de Dios limpia, también la palabra de Dios es escudo. Eso sigue en Proverbios 35. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Es escudo a los que en él esperan. La palabra de Dios es escudo para aquellos que confían en Jesús. ¿Está entendiendo? Esta palabrita, confían. La palabra de Dios es escudo para aquellos que confían en Jesús. Todo aquel que tiene temor, confía en Jesús, el Cristo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo está protegido del ataque del adversario y sus enemigos. ¿Está entendiendo? Entiéndalo. Hermano, hermano, ¿quién no quiere ser protegido? Todos. Las personas a veces salen de su casa y no saben si van a retornar. Van a su trabajo de forma cotidiana, pero no saben si van a retornar. Nadie sabe. Por eso, cuando usted estudia la palabra de Dios, es escudo para usted. Cuando usted confía en Jesús es escudo. Es decir, usted está protegido. Oiga, ese momento que usted está caminando, el árbol, ¡poqui!, se cae. Listo, pero no le llegó a usted. Entiéndalo, hermano. Ni el fuego le va a quemar a usted, entiéndalo. No estoy diciendo ahorita échese gasolina y préndase fuego. No le estoy diciendo eso.
en cualquier situación, ni el fuego lo va a tocar a usted. Entiéndalo. Punto 4. El Espíritu Santo comunica todo. El Espíritu Santo comunica todo. Te avisa todo. Por si acaso. Desde que Jesús, el Señor, Dios Todopoderoso, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Dios Padre, envió a su Espíritu Santo para que nos haga saber todo y lo que ha de venir. Solamente los nacidos de nuevo recibirán al Espíritu de verdad. ¿Está entendiendo? El diablo vive en el pasado, por si acaso. El diablo vive en el pasado. Y el Espíritu Santo, el que nos habla a los hijos y hijas de Dios, está en el presente y en el futuro. Entienda. Por eso, aquellas personas que no perdonan, viven con el diablo en el pasado. El hijo, la hija de Dios vive en el presente para el futuro. Está con el Espíritu Santo. Es diferente. Es muy distinto. Oiga, hay gente que habla del pasado. Así me han hecho, así me han tratado, así me han dicho. Esto que el otro, que aquí, que acá. Oiga, no perdona a nadie. Vive en el pasado. Recuerdos del pasado. Oh, yo tenía el año 1920, tenía 1,000 millones. Estamos hoy en el 2024. ¿Cuántos millones ahora tiene? No tengo ni un centavo. Viviendo en el pasado. El diablo vive en el pasado. Por eso tiene odio, resentimiento, perversidad, maldad. Entiéndalo. Entiéndalo. El hijo, la hija de Dios, vive con el Espíritu Santo en el presente y en el futuro. Entiéndalo. Tiene que comprender. Oye, hoy me fue un día pésimo. ¡Felicidades! La palabra de Dios que dice, cada mañana son nuevas mis misericordias. Eso te dice el Señor. Por eso vivimos el presente. El hijo, la hija de Dios vive el presente. Y el futuro nos los dice también el Espíritu Santo. Entiéndalo. Por eso dice el Espíritu Santo comunica todo. ¿Qué nos dice? El libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Mas cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere y las cosas que han de venir, les hará saber. ¿Está entendiendo? Ese es pues Dios. Ese es el verdadero Dios. El que nos avisa. Por eso, hermano, cuando venga el arrebatamiento, Él nos va a avisar. Y los creyentes van a estar listos.
para escuchar su voz. Cuando le digan sube, nada más. Y de forma inmediata va a subir. El Espíritu Santo todo nos avisa. Todo. Lea el Antiguo Testamento que dice, bueno, el sueño que ha tenido el egipcio, el faraón, ya listo, nadie le podía explicar. El sueño que tuvo Nabucodonosor, nadie le podía explicar. El sueño que tuvo el panadero y el copero, nadie les podía explicar. Solamente el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo es el que nos avisa todo. Él es el único. Nos dice el presente y nos dice el futuro. Entiéndalo. Por eso, todo hijo, hija de Dios, que esté estudiando la palabra de Dios, el Espíritu Santo le va a hablar. El Espíritu Santo le va a avisar. Todo le va a avisar. No sé, ahora yo qué hago. Tengo mi negocio. Oye, el Espíritu Santo te va a avisar. ¿Entendés? Quinto, usted esté con Jesús. Lo expuesto anteriormente ordena que todos aquellos que nacen de nuevo deben estar con Jesús y su palabra debe estar en cada uno de los que confían en Jesús. Por todo lo que pidieren les será hecho. Juan capítulo 15 versículo 7. Juan capítulo 15 versículo 7. Si estuvieran en mí, listo, y mis palabras estuvieran en ustedes, listo, todo lo que quisieras pedirás y les será hecho. Es decir, Dios Todopoderoso te hace recuerdo. Si estuvieras en mí significa confías en Jesús y mis palabras estuvieran en ustedes, estudias mi palabra. ¿Está entendiendo? ¿Confías en Jesús? Sí. ¿Estudias mi palabra? ¿Escuchas mi palabra? Sí. Muy bien. Entonces, todo lo que quieras, pedime y te será hecho. ¿No está? Hermano, tiene que confiar en Jesús. Tiene que confiar en Jesús y tiene que estudiar la palabra de Dios. Cuando usted haga esas dos cosas, que son tan fáciles y facilísimos, ahora usted pida. Todo lo que usted pida le será hecho. ¿Está entendiendo? Pero si usted se enoja, no estudia la palabra de Dios, y solamente de boca dice, confío en Jesús, y se pone a pedir al Señor, entonces no vas a recibir. Entiéndelo. Y aquellos que se enojan con Dios. Aquellos que se enojan, ¿por qué se enojan? Porque han visto otros supuestos cristianos que están más equivocados y en un camino más torcido.
un camino torcidísimo. Son ellos allá, yo ya no quiero saber más de Dios. Se alejan. Y todavía quieren pedir. La palabra de Dios es clara. Confía en Jesús. Estudia la palabra de Dios. Y ahora pida. Así de sencillo es, hermano, hermana. No es como a usted le da la gana. No es como a usted le haga su voluntad. No es por lo que usted quiere. Usted tiene que obedecer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es clara. Confía en mí. Confía en Jesús, te dice. Confía en Jesús. Estudia mi palabra. Estudiar la palabra de Dios. Es lo que te dice el Señor. Ahora, pídeme y te será hecho. Oiga, hay gente que está viviendo del oxígeno. No puedes respirar el aire natural. Tiene que estar con oxígeno. Y se les dice a esas personas, confía en Jesús, estudie la palabra de Dios, y no quieren entender. ¿Por qué no entienden? Porque no conocen que la palabra de Dios limpia. No entienden que el Espíritu Santo les va a avisar. Le va a decir, estás sano, levántate. Van a escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios destruye todo incredulidad. Por eso bien claramente hemos dicho, el Espíritu Santo pudre todo yugo. Hay incrédulos. Hay idólatras. El Espíritu Santo pudre ese yugo. Ya no es incrédulo, ahora es crédulo. Ya no es idólatra, solamente cree en Dios Todopoderoso, único, verdadero. Y su nombre es Jesús. Nombre Jesús. ¿Por qué hablamos el nombre de Jesús? Porque la palabra de Dios dice, un nombre fue dado a los hombres. Jesús es su nombre. Nada más. Entiéndalo. Por eso hablamos de Jesús. Como sexto punto, no añada nada. Muchos piensan que es mejor hablar sus testimonios o testimonios de otras personas, llevándolos sin darse cuenta, añadir términos que no están escritas en la palabra de Dios. Los testimonios muchas veces han sido excesivos, de tal manera que la palabra de Dios fue cambiada. Por ello no debe añadirse nada, ni quitarse nada. Porque existirá un tiempo que Dios va a arguir a la persona, es decir, le va a exigir cuál fue su argumento de haber añadido lo que Dios no habló. Y por ese aspecto puede ser encontrado mentiroso, y todo mentiroso será lanzado al lago de fuego. ¿Qué nos dice Proverbios capítulo 30, versículo 6? Proverbios capítulo 30, versículo 6. No añadas sobre sus palabras, porque no te arguya, te exige argumento, y seas hallado mentiroso.
¿Está entendiendo? No hay que añadir, hermano, nada, ni hay que quitar nada. Por eso a veces hablar de los testimonios, tanto personales o como de cualquier otra persona, a veces sin darse cuenta están añadiendo lo que Dios no ha hablado. Como esa mentira, venga de un terreno, una casa y tendrá 10 casas. Y sale la gente, yo he sido bendecido con 10 casas, he dado un terrenito y ahora tengo 10 terrenitos. La palabra de Dios dice claramente, puedes llegar a ser mentiroso. Y al ser mentiroso, vas a ser echado al lago de fuego. Así está escrito. Por eso dice, no añada sobre sus palabras. Porque no te arguya y seas hallado mentiroso. Te va a decir Dios, explícame, ¿cuándo he dicho eso? Y si has leído mi palabra, ¿dónde está escrito? Eso te va a decir el Señor. Por eso evite, hermano, hermana, de estar hablando testimonios. Hable de la palabra de Dios. Hable de la palabra de Dios. Eso ya lo hemos leído al principio. Hable de la palabra de Dios. Séptimo punto, Hijo del Hombre. El tiempo que Jesús enseñó se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre. 81 veces, para ser precisos. ¿Qué quiso decir cuando invocó ese título? Hijo del Hombre o Hijo de Hombre. ¿Qué quiso decir? ¿Es Dios o es humano? ¿Qué nos dice Daniel? Capítulo 7, versículo 13 al 14. ¿Qué nos dice Daniel? Capítulo 7, del verso 13 al 14. Vio en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre, que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, y lo hicieron llegar delante de él, y le fue dado señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguajes le sirvieron su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. ¿Está entendiendo? La palabra misma dice que Hijo de Hombre está diciendo Dios. Eres Dios. Pero la gente no entendió. Veamos qué nos dice en Juan. Juan capítulo 12, del 34 al 35, y luego pasamos al verso 46. ¿Qué dice? Les respondió la compañía, es decir, la gente que estaba ahí reunida. Le dicen a Jesús, nosotros hacemos oído de la ley, es decir, nosotros obedecemos la ley, que el Cristo permanece para siempre, es decir, nunca va a morir. ¿Cómo pues dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? Y le hacen la pregunta, ¿quién es este Hijo del Hombre? Oiga, estaba acá en el pueblo judío, había gentiles también. ¿Acaso no sabían que era el Hijo del Hombre? ¿Acaso no conocían
todo lo que se llama la Torah, todo lo que se llama el Tanaj. ¿Acaso nunca han estudiado el libro de Daniel? Ahí estaba en el capítulo 7, versículo 13 al 14. ¿Quién era el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre era Dios. Pero ¿qué sucede? A Jesús mismo le dicen, ¿quién es este Hijo del Hombre? Jesús mismo les hubiera dicho, oiga, estudien pues, a ver, recuerden, a ver, lean. Está en Daniel, en el capítulo 7. A ver, lean. Pero Jesús, ¿cómo les responde? Jesús les dice, aún por un poco estará la luz entre ustedes. Anden entre tanto que tienen luz, para que no permanezcan en tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Miren, hermano, Dios Todopoderoso les dio la respuesta. Jesús mismo les dio la respuesta a la pregunta, ¿quién es este Hijo del Hombre? Les estaba diciendo yo. Yo soy ese Hijo del Hombre. Yo soy Dios. ¿Está entendiendo? Por eso, hermano, hay que estudiar la palabra de Dios. Y hay que estar en comunión con otros hermanos hablando de la palabra de Dios. No estar hablando de otras cosas. No estar diciendo, oh, yo tengo éxito. Oh, yo tengo fracaso. Oh, yo estoy bien bendecido. Y el otro dirá, oye, no estoy bendecido. Eso no es estar en comunión. Estar en comunión significa hablar la palabra de Dios. Nada más que la palabra de Dios, no testimonios. Hable la palabra de Dios. Entiéndalo. Por eso Jesús les ha respondido. Les ha dicho a ellos claramente, yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy Dios. ¿Leíste Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14? ¿Dónde estaba yendo? A donde mi Padre. Entiéndanlo. Donde el Padre. Por eso, hermano, muchos, aquellos que no estudian la palabra de Dios, permanecen en tinieblas. Muchos que no tienen comunión entre hermanos, entre hijos, hijas de Dios, entre creyentes, entre aquellos que confían en Dios, no hablan de la palabra de Dios, solamente hablan sus testimonios, lo que hayan logrado o no hayan logrado. Eso es basura. Entiéndalo. Hablen de la palabra de Dios y no estarán en tinieblas. Entiéndalo. Muy bien. Hemos recordado, hermano, un resumen
o un extracto, le llamaremos, para que usted recuerde que todo yugo se pudre por el Espíritu Santo. Hemos aprendido, hemos recordado la palabra de Dios. Usted no puede apartarse, tiene que pensar de día y de noche y tiene que cumplirlo. Va a ser próspero en su camino y entenderá la palabra de Dios. El Espíritu Santo pudre todo yugo, cualquier vicio que usted tenga. Solamente es arrepentirse, confesar sus pecados a Jesús, a nadie más. A nadie más, solamente a Jesús. En el lugar donde usted se encuentre, caminando en su habitación, en su cama, en cualquier lugar. La palabra de Dios limpia. No se olvide. Cuando usted tenga cualquier rencor, lea la palabra de Dios y va a ser limpio. Chao. El rencor. Adiós. Chao. La ira, el enojo, el engaño, la mentira, el robo, el hurto, el asesinato y todas las barbaridades que usted quiera pensar. Va a ser libre. El Espíritu Santo le va a avisar todo. Tanto que quiere usted tener la respuesta, estudie y el Espíritu Santo le va a responder. Tenga comunión con otras personas de la palabra de Dios y el Espíritu Santo le va a responder. Entiéndalo. Usted se pregunta, el Espíritu Santo le responde. Tenga comunión entre hijos, hijas de Dios, entre creyentes. Hable de la palabra de Dios, nada de testimonio, nada de la política, nada de la economía, nada de nada. Y ahí va a tener la respuesta a hablar solamente de la palabra de Dios. Esté con Jesús. No diga me voy. No me ha cumplido. No, me doy la vuelta. Yo pensé que me iba a ayudar Dios, me iba a ayudar Jesús y para nada, che. No diga eso. Esté con Jesús. Jesús es Dios. No añada nada. No esté inventándose. Entiéndalo. No se esté inventando. Haga un testimonio y sigue hablando. Bueno, pues la boquita ya no tiene freno. La lengua no tiene freno. Y ¡pum! Listo. Añadió o quitó lo que no está escrito. Y lo que está escrito, usted lo quitó. Hijo del hombre significa Dios. Cuando se refiere exclusivamente a Jesús. Pero levanta uno la mano, dice, yo no soy Dios para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Oiga, dice, yo soy Dios, dice. No tiene por qué mentir. Ni soy creado para arrepentirme. Entiéndalo. Entiéndalo. Que hay veces, hermano,
hay las traducciones. Hay gente que ha obrado incorrectamente, ha añadido y ha quitado. Esos perversos ya van a tener su paga. Por eso se les dice a usted, no se quede en una revisión. Es que la revisión Reina Valera 1960 dicen, oigan, no se quede, estudie. Por eso nosotros estamos estudiando y hablando de la palabra de Dios, de lo que le llaman la Biblia del Oso del año 1569. La primera Biblia que ha sido traducida del hebreo al español directo, porque hay otras que han sido traducidas desde el hebreo al inglés, como creo que le llaman la versión el rey, en inglés de king. Entiéndalo, hermano. Dios Todopoderoso es Dios. Entiéndalo. Ahora, como ya hemos visto esos 7 puntos, veamos el 8º punto. Y usted siempre diga eso. Siempre dígalo. Mire, escuche. Abba Padre, todas las cosas son a ti posibles. Empiece eso en una oración. Empiece cuando usted esté en cualquier situación, alegre, triste, acongojado, como esté. Abba Padre, todas las cosas son a ti posibles. Eso empiece. Siempre eso diga. Siempre diga, Abba Padre, todas las cosas son a ti posibles. Entiéndalo. Entiéndalo, hermano. Y eso, dígalo siempre. Cuando esté orando, cuando esté caminando, cuando esté feliz, esté gozoso, cuando esté triste, cuando esté acongojado, cuando esté pensativo. Dígalo. Abba Padre, todas las cosas son a ti posibles. Usted está reconociendo el poder de Dios. Usted está reconociendo que Dios es único y verdadero. Usted está reconociendo que usted depende de Jesús, depende del Dios Todopoderoso únicamente. Usted está declarando, solamente tengo un solo Dios. No tengo más. No tengo más. Usted está reconociendo que debe amar mucho más al único Dios y verdadero. A nadie más. Amén. Por eso, hermano, lo que aquí estamos leyendo, Abba Padre, todas las cosas son a ti posibles, era Jesús el que está hablando, que nos estaba enseñando a nosotros, para que nosotros lo repitamos constantemente. Porque Jesús dijo, traspasa, es decir, aparta de mí este vaso, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Está entendiendo? Quiero que se haga tu voluntad, Padre. Solamente tu voluntad, no mi voluntad. Es decir, hermano, cuando usted diga siempre, Abba Padre, todas las cosas son a ti posibles, está diciendo, mi voluntad ahora lo dejo. Lo anulo, lo rechazo.
solamente quiero tu voluntad, mi Dios. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo, hermano? En otras palabras, si usted quiere entenderlo, anule su voluntad humana y acepte y pida la voluntad de Dios. Y repita usted en cualquier momento, en cualquier oración que usted haga: Abba, Padre, todas las cosas son a ti posibles. Y verá las maravillas de Dios en su vida. Usted va a ver las grandes maravillas de Dios en su vida. Porque usted anuló y rechazó su voluntad propia y aceptó y depende de la voluntad de Jesús. Amén.